En cuanto a monotributo, una de las principales modificaciones es que hasta el momento el monotributo estaba separado en contribuyentes que vendían bienes con aquellos contribuyentes que prestaban servicios. Separados en el sentido que la venta de bienes impone un tope de facturación mucho mayor que la prestación de servicios. Y eso estaba así clasificado por categorías, y ahora se unifican las categorías, es decir, todos los prestadores de servicios y las ventas y los contribuyentes que venden bienes pueden estar clasificados hasta la última categoría, que es la categoría K. Y esa categoría ahora tiene un tope de facturación de 68 millones de pesos anuales. Lo que implica una facturación mensual promedio de 5.666.000 pesos. Es decir que aumenta considerablemente. ¿Por qué? Porque hasta antes de la reforma podían facturar los prestadores de servicio 11.900.000 pesos y los contribuyentes que venden bienes 16.900.000 pesos. Anuales. Claro. Y ahora pasan a 68 millones de pesos. Es decir que el aumento fue muy considerable. Fue muy exponencial. Esto está bien, tiene lógica, y era algo que veníamos reclamando desde el sector y sobre todo los contribuyentes, porque se había quedado mucho los topes de facturación con respecto a la inflación. Habían quedado muy retrasados, entonces muchos contribuyentes que tenían el mismo nivel de actividad ahora tenían que pasarse al régimen general. No porque vendan más, sino porque la inflación los empujaba a excluirse del monotributo. Entonces, bueno, con estos nuevos valores, queda como le da un baño de realismo y de actualización que, bueno, beneficia sobre todo a los prestadores de servicios. Ahí te hago un paréntesis, porque pasar del monotributo a ser autónomo, digamos, ¿no? O inscripto, en definitiva, ser inscripto, eso es lo correcto, entiendo, ¿no? Es decir, es la manera correcta. Eso significa que tenés otra carga impositiva mucho más importante, operás de otra manera, no tenés el régimen simplificado, además necesitas cumplir con otras cuestiones, pagás otros impuestos también, ¿no? Entiendo. Exactamente, en realidad no pagás otros impuestos, pagás los mismos pero de otra manera. Claro. Porque en el monotributo... Pero llanamente es mucho más caro. Es más caro. O sea, el rebote es más caro. Es más caro, exactamente, es más caro. Porque en el monotributo hay un componente impositivo que incluye IVA y ganancias. Y ese componente varía de acuerdo a la categoría en que se califique el contribuyente. Cuando sos responsable inscripto, es decir, que estás en el régimen general, pagás IVA sobre todas tus ventas, a no ser que esté exenta la actividad, y pagás impuestos a las ganancias una vez al año, con una escala progresiva. Obviamente el costo impositivo es mayor. Por eso el régimen simplificado es para aquellos contribuyentes que desean iniciarse en una actividad o prestar un servicio. Es un régimen de inicio. Una vez que se excede cualquiera de los parámetros, no solo facturación, sino gastos, la energía eléctrica consumida, el precio del alquiler, el precio unitario de los bienes, cualquiera de los parámetros que condiciona el monotributo cuando el contribuyente se excede, tiene que pasar al régimen general. Lo puede hacer en forma unilateral, en cada recategorización semestral, o a veces lo termina haciendo el Estado, claro, que los excluye de oficio, ¿no? Bueno, entonces, a partir de ahora, este es uno de los grandes temas, ¿no? La ampliación del tope de facturación anual. ¿Eso qué más te habilita? Eso habilita a que ahora los contribuyentes puedan facturar montos mucho más elevados sin salir del monotributo. Con esos límites que te dije, 68 millones de pesos anuales es el límite. Y la categoría A, que es la primera categoría, son 6.500.000 pesos. Esa es la mínima categoría, que son 545.000 pesos mensuales. Claro. Esa es la categoría mínima, hasta la máxima, que es la K, de 68 millones. Bueno, esa es como la medida más importante. Pero hay otras medidas, y no todas son buenas noticias. Porque obviamente al aumentar las escalas de facturación, también aumentan las cuotas por el impuesto integrado que tiene que pagar cada categoría. Entonces, acá hay que hacer un paréntesis, porque en algunas categorías, en forma proporcional, aumentó más el monto de facturación que el costo impositivo, pero en otras categorías aumentó más en forma proporcional el costo impositivo que el monto de facturación. O sea que se vieron perjudicados.
Si bien pueden facturar más, pero en proporción les aumentó más la cuota que tienen que pagar por mes de impuestos. Que recordemos, ese componente impositivo incluye IVA y ganancias. Bueno, además aumentó el precio unitario, también es importante. Antes era de 180.000 y ahora es de 385.000 pesos. Es decir, que un monotributista que vende un bien por un monto menor a 385.000 puede permanecer en el régimen. Si el monto es mayor, si el bien que vende o el servicio que presta es mayor a 385.000 pesos, es uno de los motivos por el cuales puede ser excluido. Y también aumenta el monto de los alquileres devengados y, bueno, como dije, el componente impositivo, que depende de la categoría, va a pagar un componente diferente. Por ejemplo, que es lo que les interesa a la mayoría. La categoría K, que es la categoría más alta, de 68 millones de pesos, va a pagar para prestadores de servicios 745.000 pesos. Perdón, 735.000 pesos por mes. Solo de componente impositivo. Y para los contribuyentes que vendan bienes, ese valor va a ser de 245.000 pesos de componente impositivo, estando en la máxima categoría. A eso hay que sumarle la obra social y la jubilación. Entonces, ¿cuánto pagas por mes estando en la categoría K? ¿Eso? Eso, exactamente. Eso. Sí, exacto. Pagás el componente impositivo, 745.000 pesos para prestadores de servicios y 245.000 pesos para vendedores de bienes. Es un dinero. Pero bueno, por un lado, el legislador lo que hace es permitirte facturar mucho más de lo que facturabas en la actualidad sin salir del régimen, pero por otro lado también te cobra una cuota mucho más alta, ¿no? Claro. Claro. Ahora, antes lo que sucedía, creo que era la categoría más alta que solamente podías emplear hasta, básicamente por las variables de facturación, hasta 2 personas, digamos, ¿no? Ahora eso también con estos montos se amplía, o sea, hay gente que estaba en condición de inscripto también porque necesitaba emplear y ahora podría regresar al monotributo y seguir empleando. Claro, ese también era uno de los límites que a muchas personas hacía que se tengan que ir del monotributo al régimen general. Bueno, eso hoy ya no existe. No hay límites de empleados para el monotributista. Puedes tener la cantidad de empleados que te permita la magnitud de tu actividad, ¿no? Porque obviamente el costo laboral tiene que ser acorde a la categoría que uno está registrado. Tiene que tener coherencia, equilibrio. Está bien. Entonces, ahora sí podés, y el régimen simplificado, el tema del empleo es exactamente igual. Vos empleás no importa tu condición, si sos monotributista o si sos inscripto, las condiciones para emplear son iguales. La tramitación es igual y demás. La diferencia es cómo impacta en cómo vos resolvés la situación. Exactamente. Vos de las dos formas te tenés que escribir igual como empleador ante AFIP y registrar a tus empleados. De los dos sistemas es de la misma forma. Y ahora el monotributo no tiene límites de cantidad de empleados. Así que podés tener la cantidad de empleados que necesites para desarrollar tu actividad. Lo que sí sigue estando como limitación es que no puedes desarrollar, para ser monotributista, más de 3 actividades simultáneamente. Eso sigue estando como condicionamiento. Si desarrollas 4 actividades diferentes, tenés que pasar al régimen general, por ejemplo. ¿Esos son los datos centrales? ¿Hay más? No, hay más. Otra buena noticia es que a partir de la vigencia de esta ley, que esperemos sea esta semana, cuando lo apruebe definitivamente diputados, los montos de facturación y de alquileres y de energía eléctrica van a empezar a regir a partir de enero, es decir, en forma retroactiva. Por lo cual yo entiendo, todavía no está determinado, pero yo entiendo que la recategorización del monotributo, que es ahora en julio, donde cada contribuyente tiene que manifestarle al Estado en qué categoría se encuentra, yo creo que va a ser con los parámetros de esta nueva ley. Que eso es bueno, es positivo. Es decir, que muchos contribuyentes se van a ver beneficiados porque con estos nuevos parámetros, de facturación sobre todo, van a disminuir de categoría. Claro. Van a disminuir de categoría. Ahora, también es positivo que las cuotas nuevas que se van a cobrar por estas categorías de monotributo van a regir a partir de la vigencia de la ley. Es decir, eso no va a ser retroactivo. Se va a cobrar a partir de julio las nuevas cuotas de categoría. O sea, vas a tener que pagar más caro a partir de julio, pero las bondades son desde enero. Exactamente. Por eso dije que era como una buena noticia.
Otro de los cambios importantes que tiene la ley con respecto al monotributo es que las cuotas del componente impositivo se ajustan automáticamente por IPC en forma semestral, en enero y en julio de cada año. Es decir, a partir de enero del 2025, estas cuotas se van a ajustar en base al IPC que emite el INDEC de los últimos 6 meses. Eso es importante porque nos permitiría que a partir de estos parámetros podemos decir que se van a mantener actualizados a pesar del impacto inflacionario que podemos llegar a tener en los próximos meses. IPC-inflación. IPC-inflación, IPC-inflación. Sí, y hay una tendencia a la baja, ¿no?, de la inflación, así que, bueno, podría generar, vamos a ver cuánto se mantiene, hay que verlo, hay que ir con mucho cuidado con eso. Sí, podríamos ser un poco cautos porque podríamos decir que la inflación fue disminuyendo desde la asunción de este gobierno. Veremos qué pasa ahora en el mes de junio, sí, que aparentemente algunas reservas. Aparentemente habría un rebote y la inflación volvería a subir un poco más de lo que fue en mayo. Pero bueno, eso tiene una explicación por temas de subsidios y demás que tienen que ver con la macroeconomía, ¿no? Pero bueno, sí, lo que sea de inflación en los próximos 6 meses estaría cubierto por esta actualización que se haría automáticamente. Bien. Y otra buena noticia también es para aquellos casos de contribuyentes que fueron excluidos del monotributo a partir de enero de este año, por haberse excedido en los parámetros, pueden reingresar por única vez otra vez al monotributo. ¿Y por qué digo esto como una excepción? Porque cuando un contribuyente renuncia al monotributo o es excluido por el fisco, por alguna inconsistencia, por haberse excedido, después por 3 años no pueden reingresar. Y eso sigue estando vigente. Esto que estoy diciendo es en forma excepcional, por única vez, y solo para los contribuyentes que fueron excluidos a partir de enero de este año. Que se cayeron. Pero de este año. Ajá. O sea, si fueron excluidos en diciembre del 2023, no, van a tener que esperar 3 años para volver al monotributo. Van a tener que seguir en el régimen general. Y otra cosa importante, Paula, que me gustaría aclarar, porque es una consulta frecuente de los contribuyentes, es que no solamente tienen que analizar la facturación para ver si se mantienen dentro del monotributo, o más específicamente en qué categoría del monotributo, sino que también los contribuyentes tienen que tener mucho cuidado con los gastos que generan las actividades que desarrollan. Porque también la AFIP puede excluirlos del monotributo por tener gastos considerablemente elevados para la categoría en que se encuentran. Es decir, para aquellos contribuyentes que venden bienes, si los gastos registrados de su actividad superan el 80% de la categoría, la AFIP los va a recategorizar de oficio. Y si esos gastos implican estar fuera del monotributo, los va a inscribir de oficio en el régimen general. Y eso también pasa con los prestadores de servicios cuando sus gastos superan el 40% de la categoría que están calificados. Eso es importante saberlo. Sí, claro. Ahora, gastos, por ejemplo, estoy pensando en el caso de los empleadores, monotributistas empleadores. Sí. El empleo, cuando das trabajo, digamos, ¿no? ¿Eso también se computa como gasto? Totalmente, y es uno de los costos principales de la actividad. Claro. Sobre todo en las prestaciones de servicio, porque en la venta de bienes... Pero porque además el servicio básicamente está basado en justamente en empleo. Exactamente. O sea, todas las empresas de servicio están sostenidas por su gente. Exactamente. Hecho llanamente. Por eso mismo, el componente principal del costo en la prestación de servicio es el laboral. Claro. Por eso tienen que tenerlo en cuenta. Cuando vos me decías, ¿un monotributista puede contratar ilimitadamente empleados? Sí, puede. Pero también el Estado está mirando el costo laboral que le genera esa contratación de empleo. Y bueno, y en base a eso va a analizar si hay inconsistencia con la categoría en la cual se encuentra. Y tal vez, si tiene muchos empleados, bueno, no alcanza a justificar el mismo monotributo, esa carga laboral, y termina siendo excluido al régimen general. Mira, bueno, echa la ley, echa la trampa. O sea, eran buenas noticias cautas. Hay que ser cauto y hay que siempre buscar un equilibrio y tener muy en claro cuáles son los gastos que uno tiene, más allá de la facturación, por supuesto, ¿no? Fabián, el impacto de este tema en un lugar como Esquel.
tenemos muchos más monotributistas que inscriptos. ¿Es un tema que es gravitante en una dinámica impositiva como la de Esquel tributaria? Sí, impacta fuertemente porque no sé específicamente en Esquel, en la jurisdicción de Esquel, sí. ¿No? Porque Esquel es distrito de toda la comarca. Claro. Pero sí te puedo hablar a nivel nacional que hay 2 millones de monotributistas. Más, como te decía al principio, 1.200.000 personas de monotributistas sociales. Claro. Directa o indirectamente son casi 3,5 millones de personas. O sea, es un poquito, es un poquito menos del 10% de la población total del país. Claro. O sea, es un universo de contribuyentes muy importante. Y esto del monotributo social no es un dato menor. Y acá me voy a permitir dar una opinión. ¿Por qué? Porque el monotributo social lo que intenta es que ingresen al formalismo personas que son totalmente, que están vulneradas del sistema económico por diferentes motivos, porque desarrollan actividades que no requieren facturación o que son esporádicas. Por ejemplo, el típico feriante que está en la feria vendiendo artesanías el fin de semana. No emite facturas, pero por ahí el municipio le quiere comprar alguna artesanía para algún sorteo, necesita facturarle al municipio, bueno, entonces esporádicamente emite alguna factura. En esos casos, para ese tipo de contribuyentes es necesario darle un régimen, una herramienta de iniciación para que puedan estar formalizados, para que no estén marginados, para que puedan tener cobertura social, jubilación, y puedan desarrollar su actividad dentro del sistema, sí, porque también les permite acceder a subsidios, a las asignaciones familiares que da el Estado. O sea, tiene un montón de beneficios. Yo no sé, tal vez quieran cambiarle el nombre de monotributo social por una cuestión ideológica, tal vez habría que ponerle otro nombre o buscarle otro sistema con otro formato, pero tienen que estar incluidos, porque vos imaginate que ese 1.200.000 personas que hoy queden sin monotributo social van a ir al sistema de salud público. Sí, claro. Se quedan sin cobertura de obra social. Claro. No, el impacto siempre, el rebote está en el Estado. Guste más, guste menos la figura del Estado, pero digo, en una población, en un escenario económico y social como el que tiene la Argentina, un Estado contiene. Por eso digo, hay que analizar el costo, exactamente, cuál es el costo social que genera esta medida también, porque todos esos contribuyentes inevitablemente van a usar el sistema de salud pública y van a quedar en la informalidad total, sin poder acceder a un préstamo, sin poder emitir una factura cuando alguna empresa o el Estado les quiera comprar algo de lo que venden o el servicio que prestan. Bien. O sea, es un tema sensible.